menos 1 dividido por 9, que es una colección de números unos, donde la cantidad de los números unos viene a ser el NZ, la particularidad que tiene este U, que me domina el espacio NZ, tanto arriba en el numerador como abajo. ¿Por qué? Porque si yo invierto el 1 dividido por U, en algún momento tiene que cumplirme un NZ por CNZ más 1. ¿Ya? Es como, si lo quieren visualizar simple, es como tener un rompecabezas ya con diferentes piezas, esos son los primos, y para cierta caja, para cierto nivel, van a estar los primos que deben estar, y no ningún otro más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están metidos con el tema del NZ. ¿Ya? Aquí se va a entender más adelante. Por decir, tabulando, esta es la parte de la fórmula, yo le llamo generador, y a este yo le llamo potencial. ¿Por qué? O nivel, ¿ya? Y este generador, ¿por qué? Porque me genera los números primos que pertenecen a ese nivel o potencial, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo voy con el NZ acá y tengo, estos son puras colecciones de 1, aquí por decir son 10 unos seguidos, ¿ya? Factorizado me da esto, ¿ya? Ahora, ¿qué gracia tiene esto? Que cada número que pertenece a ese nivel, su NZ obligatoriamente tiene que ser divisor o igual al nivel, y ningún otro. O sea, yo no puedo tener acá un número con un NZ3, por decir, porque no es divisor de 10, ni 7. Y eso es muy importante, porque lo logra encerrarlo. Y ya el número primo ya no anda dando vueltas por cualquier lado. Ahora el número primo, este era su casa. Los matemáticos siempre partieron con todo el sistema y la forma de verlo idealizando. Yo, como soy metalúrgico, estoy acostumbrado a experimentar. Entonces empecé a diseñar programas que pudiera calcular yo los NZ, y ahí empecé a ver qué pasaba. Entonces lo obtuve de una experimentación, lo obtuve en una forma empírica, y gracias a algunos como Juan Rivera, que me ayudó con el truco de multiplicar por 10 elevado a la NZ, y yo con la gracia de poder haber aplicado el pequeño teorema de Fermat y darme cuenta en esa igualdad, se logró esa demostración. Ahora, esta parte empieza a volver mucho más compleja que la anterior, porque ahora estamos hablando de que esto es una fórmula, que yo, por decir, ese número 9091 es igual a un CNZ por 14, ¿no? 14 más 1. Y ese CNZ es un número entero o un número natural, ¿ya? ¿Qué gracia tiene esto? Que si ustedes se dan cuenta o piensan con sentido común, yo digo, ya, empiezo a tirar los niveles. Y si yo digo en los niveles múltiplos, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Más números que sean factores o menos números para niveles primos? Ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque si uno se empieza a dar cuenta, es fácil darse cuenta que el 6, por decir, el nivel 6 tiene 1, 2, 3, 4, 5 números. Pero el nivel primo, por decir 17, tengo 2 números. Se vuelven escasos. Y aquí donde vengo y digo, ya la distribución de los números primos es esta, pero mi concepto ya voy a empezar a tener que modificarlo. ¿En qué sentido? Que la distribución viene a ser ahora como el fenómeno primo. Y el fenómeno primo me lo va a empezar a dar el NZ a nivel o potencial primo. Esa idea es cuesta un poco manejarla. Acá tenemos el caso 19, que es un número primo con 19. ¿Y por qué se da esto? Por la sencilla razón que el 19 es un número primo. Entonces es difícil, es como, por ese lado es dura la piedra, ¿ya? Y por el otro lado, por decir, digámoslo, por la beta,
que aquí tenía altos múltiplos, 3 por 2 por 2, ¿cierto? Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Todos los NZ, para cada particular primo, siempre va a ser divisor o igual al nivel. Aquí 2 es divisor, 5 es divisor, 4 es divisor, y así sucesivamente. Pero ¿por qué ocurre esa escasez de números para los niveles primos? Porque para los niveles primos el NZ, el único que puede ser es o 1 o el número primo en cuestión. Y el 1 no tiene sentido. Entonces, ¿y el 13? 13, El nivel 13. el 13, todos los NZ son iguales. Los números son distintos, pero los NZ son iguales. ¿Ya? Eso es lo importante, manejar eso. Nivel 7, primo, 2 números con el mismo NZ. Y no puede ser otro NZ. Si ustedes empiezan a madurar ese concepto, se dan cuenta que no puede ser otro número. ¿Ya? Eso se puede demostrar. El problema es que la primera todavía no la hemos. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, sigo mostrando niveles, ¿ya? Aquí en el 23, que también es primo, también pasa algo parecido. Puros 1. Y también es un número primo de 23, 1 seguido. ¿Ya? Ahora, para niveles más grandes, por decir 331, que es un nivel primo, miren lo que pasa. Un primo chico al comienzo y un primo gigantesco al lado. Y no hay ninguno más. Y no existe ningún otro primo que tenga el 331 como NZ. O sea, estos son los dos números con el NZ 331. ¿Por qué me importó el tema primo? Porque yo ahí empiezo a reducir la cantidad de factores de este generador. Empiezo a reducir la cantidad de factores. Y como yo empiezo a reducir la cantidad de factores, ¿qué es lo que puedo hacer? Tener un primo y el otro pedazo va a ser el otro primo. Y así puedo calcular un número primo gigante. Por este concepto. ¿Y un factor se puede repetir en varios niveles? ¿Un factor se puede repetir en varios niveles? Sí, son cíclicos. Sí, son cíclicos. Y incluso hay una fórmula que no la voy a poner acá, son más complejas, que yo puedo determinar para cualquier P1, P2, ya, por decir, a la E1, E2, puedo determinar, ya no le digo NZ porque no es igual, pero le digo un NZ, y es un NZ, un NZ, producto de P1 por E1 menos 1, P2 por E2 menos 1. Empieza a aparecer algo así, y por la simplicidad, porque aquí, por decirle atrás, pero que no me quita tener acá, pero aquí le voy a mostrar uno solo. El 11 aparece aquí al cuadrado. ¿Ya? ¿Y el 11 qué periodo tiene? 2. El NZ es 2 del primo 11. Pero el NZ del 11 al cuadrado, ¿cuánto es? 22. ¿Por qué? Porque es 2 por 11. Y aquí aparece eso que baja en un grado. Es el mismo número pero bajando en un grado. El NZ es 2 y aquí el 11 viene a ser 2 menos 1, 11. Y me da el tiro el NZ. ¿Ya? Ahora, si nosotros graficamos esto, pues vamos a tener algo así, donde los puntos rojos son los factores primos para niveles primos y las cuantas se llama, y los triángulos son los factores, la cantidad de factores de los niveles múltiplos. Yo grafiqué hasta acá porque después de aquí ya para los niveles múltiplos se pone tedioso y son muchos números, ¿ya? Pero la tendencia sería que esto se llena con los niveles múltiplos y para los niveles primos esto se va acotando. ¿Puedes explicar de nuevo cómo existe el gráfico? Que estos corresponden a la cantidad de factores